Hola, soy Bego Casti. Si te gusta el mundo del tejido y más concretamente el del crochet, este es tu canal. Hoy os voy a enseñar a decorar una valla en crochet irlandés. Ya tengo algún vídeo subido de cómo hacer la valla y algún tipo de decoración. Hoy aprendemos uno nuevo. Mirad, os quiero enseñar que las vallas, como vimos en aquel vídeo, comenzábamos con una serie de cadenetas que cerrábamos con un punto deslizado y convertíamos en un aro sobre el que íbamos trabajando puntos bajos y íbamos forrando hasta conseguir pues este tipo, mirad, ¿vale? Hasta conseguir esta valla. Bueno, pues en esta ocasión lo que os voy a enseñar es, en vez de empezar con cadeneta, pues vamos a empezar de otra manera. Mirad, cogéis en el dedo y os envolvéis varias hebras, así, de hilatura, ¿vale? Y cuando la tenéis, lo que hemos conseguido hacer es hemos conseguido hacer un aro. Introduzco mi aguja por el aro, cojo la hebra que va al ovillo, y la saco. Begoña, aquí, ahí, la saco. Una vez que la tengo sacada, hago una cadeneta. De esta forma ya he enganchado mi hebra al arito de muchas hebras que había hecho. Y ahora pues lo que tengo que hacer es comenzar a forrar con cadenetas. ¿Veis? Hoy con cadenetas no, con puntos bajos. Lo vamos forrando con puntos bajos. Hasta que llegamos al primero que hicimos. Y en el primero que hicimos, pues lo que tenemos que hacer es seguir forrando, como ya sabéis de cuando hemos hecho el otro vídeo. Entonces vais forrando todas, que queden los puntos pegaditos, que no haya mucha separación entre un punto y otro, ¿vale? Se trata de ir haciéndolos juntitos y pegaditos. Cuando llego al primero, pues como en la otra se hace exactamente igual. Yo no voy a cerrar en el primer punto, lo que voy a hacer es seguir tejiendo. Y voy a seguir tejiendo por encima de esos puntos. ¿Veis? Aquí pegadito, que me quede bien pegadito. Eso es. ¿Vale? Que vayan quedando lo más pegaditos posibles. Cuando ya tengáis la hebra escondida ya la podéis soltar, porque yo, como veis, he ido escondiendo la hebra de comienzo. Ahora ya después cortaremos. ¿Qué va a pasar con esta técnica, con esta manera de envolverlo? Pues que si os lo envolvéis en el dedo, lo que vamos a conseguir es que salga más grande, porque tendremos más aro, más anilla, podremos llamarla anilla, circunferencia, y he cogido la hebra de atrás. Y entonces, pues, lo que nos va a salir es una valla más gordita y de mayor tamaño, ¿vale? Pero bueno, es solo paciencia. Esto es una labor que se puede hacer tranquilamente viendo una serie, escuchando un podcast o viendo un podcast también. Y que no tiene mayor dificultad, es solo ir dando vueltas, como ya sabéis, dando vueltas y dando vueltas para conseguir todo el arco, el botón o la valla. Voy a continuar haciéndolo y nos vemos en un poquito, ¿vale? Para no estar todo el rato tejiendo esto que es tan sencillo. Nos vemos cuando ya la tenga completa. Bueno, pues mirad, yo lo voy a dejar aquí, tal cual, ¿vale? Y no lo voy a cerrar del todo. ¿Por qué?
porque lo que quiero es ponerle una de las piedras que tengo de las bolitas para luego decorarlo. Entonces he decidido no cerrarlo del todo para luego poder coserlo bien, ¿vale? Porque mirad, si yo lo cerrara del todo como esto, luego la bola no voy a tener hueco para ponerlo, está demasiado plano y entonces se me va a quedar como muy levantada. Mientras que con esta, si tiene su asiento, se queda sentada y se va a quedar perfecta. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a decorarla. Venga, vamos a soltar las bolitas que saldrán rodando seguramente. La vamos a decorar tejiendo por la parte de detrás. Y mirad, lo primero que vamos a hacer es el último punto que hemos hecho. Lo voy a deshacer para que veáis. Ahí. Este sería mi último punto. Eso es. Este sería mi último punto hecho. Bueno, pues voy en el punto que tengo siguiente, voy a hacer un punto deslizado y cerraré, como quien dice, el trabajo de la valla básica. Y entonces ahora lo que voy a hacer es la decoración, por lo que subo una cadeneta, porque voy a trabajar todo el borde con punto bajo. Entonces voy a ir tejiendo punto bajo en cada uno de los puntos, ¿vale? Sin tener problema, vamos a ir haciendo un punto bajo, todo alrededor. Nos vemos, le voy a dar al vídeo y nos vemos aquí cerrando el punto bajo, ¿de acuerdo? Hasta ahora. Mirad, hemos llegado al último punto, ¿vale? Hago mi punto bajo en el último punto y ahora aquí lo que tengo es la cadeneta de subida que yo he hecho. Pues en esa cadeneta de subida introducimos la aguja y hacemos un punto deslizado, ¿vale? Tal cual. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues mirad, vamos a subir una cadeneta y vamos a tejer un punto de cangrejo. ¿Cómo se teje el punto de cangrejo, Begoña? Pues muy sencillo. El punto de cangrejo, como su nombre indica, va hacia atrás. Los cangrejos andan hacia atrás, ¿no? Pues nosotros vamos a hacer un punto bajo, pero hacia atrás. Mirad. Introduzco la aguja en el punto anterior, ¿vale? Cojo hebra y la saco. Tengo las dos hebras, echo banda y saco por las dos. Introduzco en el punto anterior. Cojo hebra, saco, tengo las dos hebras en la aguja, echo banda y saco las dos. Y así un punto en cada punto. ¿Veis? Y os va a ir quedando, se va la bolita, os va a ir quedando todo el filo con el punto decorado de cangrejo. Vuelvo a repetirlo para que nadie se quede sin aprender cómo hacer el punto bajo. Tengo mi aguja, introduzco en el punto anterior, siempre tejemos de derecha a izquierda, pues ahora tejemos de izquierda hacia derecha, ¿vale? Entonces en el punto que tengo anterior introduzco, saco cojo hebra, ¿veis? Con la aguja la saco. Tengo dos, ¿veis que yo saco la aguja? Yo no tejo aquí, yo saco la aguja hacia arriba. Echo banda y saco por los dos. Introduzco en el siguiente, saco, echo banda, introduzco por los dos. Y así le vamos a ir dando la vuelta completa a nuestra valla para hacerle este filo decorado con punto de cangrejo. ¿Veis? Y la verdad es que queda muy, muy bonito. Es muy importante que en este trabajo, cuando estéis trabajando el punto cangrejo, es muy importante eso que os digo de subir la hebra hacia arriba, ¿vale? Esto, ¿vale? Antes de echar la banda y sacar por las dos. Es muy importante que vosotras subáis aquí, echéis banda, saquéis por los dos. Introduzco, subo, echo banda y saco por los dos. Y así no os queda corto el cangrejo, porque si esto no lo estiráis, os queda aquí. Primero os cuesta muchísimo trabajo coger la banda, ¿vale? Mirad, si tuviera que coger la banda, la podría coger sin problema. Bueno, sin problema, un poquito agobiada.
Pero si lo hago desde aquí, yo la cojo perfectamente, lo saco por los dos y le estoy dando el recorrido que necesita la hebra hacia atrás, ¿vale? Sé que me paro mucho en explicaros las cosas, pero es que si consigo que comprendáis la técnica, luego lo demás es tejer. Y yo lo que quiero es enseñaros la técnica, cómo se hace, ¿vale? Y que os quede, a mí siempre se me ha quedado mucho mejor las cosas cuando aprendo el por qué se hacen así, ¿vale? Pues ya hemos llegado al último, ¿vale? Aquí este punto que vemos es ya la cadeneta que yo hice de subida y el punto cangrejo primero. Entonces yo no voy a cerrar con un punto deslizado aquí. Vamos a ver, podría hacerlo. Yo hago así, saco por aquí, ¿vale? Y entonces me queda ahí cerrado. Yo lo que prefiero que hagáis es directamente tirar de la hebra y cortar para esconder la hebra y así la esconderéis muchísimo mejor y se quedará más disimulado. Mirad el borde tan chulo que le hemos hecho de punto cangrejo, ¿vale? Mirad qué valla más bonita nos va a quedar. Este borde se queda espectacular. Voy a coger la aguja lanera, la vamos a enhebrar, vamos a intentar que quede lo más disimulado posible, ¿vale? Tendría que apuntar aquí, ¿vale? Que lo veáis bien. Tendría que apuntarlo ahí. Tiro, ¿veis? Y ya queda completamente apuntado. Si yo hubiera hecho ahí un punto deslizado, se me notaría muchísimo más. Giro mi labor y ahora yo lo único que tengo que hacer es ir escondiendo mi hebra un poquito por dentro, ¿veis? Y me queda la labor perfectamente terminada. La escondo por todas las hebritas y ahora ya nada más que cortar. Eso. Bueno, pues mirad qué chula que ha quedado nuestra valla. Vamos a bajar un poquito para centrarlo, para que lo veáis. Ahí, tal cual. Tenemos nuestra aguja lanera, nuestras tijeras, nuestra valla pequeña para que vierais la diferencia. Y bueno, tenemos ahí nuestra valla a la que le pondremos sus bolitas. Bueno, pues sin más, ya lo habéis visto todo. Este es un vídeo más de crochet irlandés en el que hemos encontrado crochet iris, en el que hemos tejido, hemos aprendido a tejer, cómo se hace una valla decorada y en esta ocasión no la hemos terminado del todo. Acordaros que hemos dejado un agujerito. Pues sin más, un saludo muy grande, un besote fuerte fuerte y como decía Bárbara Lachmann, lo he hecho con mis manitas. Besos, chao.